Gracias, Mario. Gracias, Abel. Pues bienvenidos a este cuarto encuentro de Cristología. Muy contento de que estemos aprendiendo. Aquí Abel que sigue compartiendo los contenidos y animar a que estas conversaciones que tenemos con EPEC y el CEAR Querétaro y Bequería México Costa Rica, pues continúe llevándose a más espacios. Mario comentaba de un curso, de una conversación de un tema que a todos nos incumbe, que es la vejez, ¿no? En Sí. especial a los religiosos, a las familias, ¿no? Es algo que nos depara y que tenemos que afrontar en algún momento de nuestra existencia. Bienvenido, Abel, y gracias por compartirnos esto. Muchas gracias, David, muchas gracias, Mario, y gracias también a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta cuarta sesión. Hasta ahora creo que hemos hecho o he tratado de conducir el diálogo a partir de un hilo que vaya guiando como nuestra reflexión, iniciando desde la experiencia concreta del Jesús histórico, del Jesús de carne y hueso que camina con sus discípulos y que genera en ellos una llamada, un impacto importante y que los va a llevar a ser sus discípulos, iniciando de ahí, siguiendo hacia el Jesús que genera la fe en esos discípulos, que les impacta de tal manera su vida y sobre todo su muerte y la experiencia pascual, que empiezan a interpretar en retrospectiva su propia vida de Jesús y el camino que han seguido con él, y a partir de eso empiezan a iluminar la vida de las comunidades que se van formando en torno al crucificado, para enfrentar las realidades con las que se van topando, realidades de tipo internas, comunitarias, cómo resolver nuestra forma de vida hacia el interior, cómo ser fieles a este maestro, a este Mesías crucificado y resucitado que nos ha cambiado la vida, pero también de frente a las realidades externas, grupos diferentes a la propia comunidad cristiana, el mismo imperio romano, que van retando la propia fe de la misma comunidad. Entonces, este camino es, por un lado, creativo, es muy libre, quizá una de las etapas más libres que ha vivido la iglesia, donde el mismo Jesús, como el espíritu del mismo Jesús, va acompañando a la comunidad, y esto les permite tener la confianza de que lo que están viviendo y de lo que se les está revelando es la misma palabra del Señor. Eso por un lado, y por el otro también, con una facilidad de empezar a dialogar con el exterior que no se verá posteriormente. Aunque seguirá los siguientes siglos, como vamos a ver un poco en esta presentación, es interesante ver cómo logran adaptar conceptos centrales de la misma fe en el crucificado para que puedan ser comprendidos por las nuevas generaciones que van a entrar en contacto y que van a creer después de ellos. Entonces eso me parece interesante porque nos mete en un reto. ¿Cómo seguir siendo fieles al espíritu del crucificado y a la vez cómo responder a las nuevas perspectivas que van surgiendo con el devenir de la historia? Esa es una tensión enorme que va generando en los primeros años del cristianismo y que, bueno, de alguna manera se irá resolviendo o irán resolviendo algunas personas, algunos miembros de la misma iglesia, también con sus tropiezos y sus accidentes. Entonces veremos el día de hoy algo un poco al respecto de esta experiencia. Les voy a compartir la presentación. Trataré de ser breve para que podamos, ahora sí trataré de ser breve para que podamos dialogar por lo menos una media hora en torno a la presentación y a las reflexiones que van surgiendo. Vamos a hablar de la reflexión de los concilios cristológicos, pero más que los concilios cristológicos y detenerme como en cánones o en conflictos internos de los mismos concilios, que pueden parecer muy interesantes siempre, porque bueno, pues es historia y es este tipo de cosas siempre nos interesan. Más bien quisiera centrarme en cómo resuelven estos problemas, esta problemática que ya les estaba comentando al inicio. Cómo las iglesias se ven retadas a responder esta realidad. Hay dos problemas centrales a la hora de abordar este tema, y uno es la conciliación de la divinidad de Jesús con el monoteísmo judío. Esto ya lo habíamos visto al final de la sesión pasada, como por un lado el judaísmo es una religión monoteísta
estricta e intransigente, no da espacio para discusión del monoteísmo. Actualmente hay biblistas que ponen un poco en cuestión, por lo menos la práctica del monoteísmo, pero bueno, no entraremos en esos detalles, ¿no? Lo cierto es que no hay cabida dentro del judaísmo para la existencia de otros dioses, para la adoración de otros dioses. Tanto así que en un momento, cuando alguno de los gobernadores romanos manda poner un águila en el templo de Jerusalén como signo del poder del emperador, habrá una importante revuelta dentro de la misma ciudad. Entonces, eh, el monoteísmo no es una cuestión dialogable para los judíos y tampoco lo va a ser para los cristianos. A diferencia de otros elementos que ya no pasaron del judaísmo al cristianismo, como son la obediencia de la ley o la circuncisión, el monoteísmo sí se va a mantener en el cristianismo. No va a haber transigencia al respecto. Ese sería uno de los primeros problemas que va a tener el cristianismo, conciliar la divinidad de la persona Jesús con el monoteísmo judío. Por otro lado, al aceptar ya la divinidad de Jesús, nos viene otro conflicto importante. ¿Cómo podemos pensar o aceptar de manera simultánea la humanidad y la divinidad de Jesús? Esto genera otro conflicto importante. Jesús es mitad Dios, mitad humano, es un semidios, como decía hace 8 días. Es uno de estos personajes de la mitología griega, como Heracles o alguno otro, que es hijo de un dios y una mortal. Parece que no ese es el discurso teológico de la escritura sobre la persona de Jesús. Tampoco se trata de un humano divinizado, es decir, de un ser humano que en algún momento de su historia, algunos van a decir que en el bautismo, otros van a decir que en otro momento de su historia, va a ser adoptado como hijo por Dios y entonces va a tener la misma naturaleza divina de Dios, pero de manera subalterna, de manera secundaria, podríamos decir, como un humano que es adoptado por Dios. Y no es esa la forma en la que se va a concebir a Jesús, por lo menos no va a ser ese el resultado. Se va a afirmar la divinidad de Jesús, que Jesús es verdadero Dios, pero también se va a afirmar la humanidad de Jesús. Jesús es verdadero hombre. Eh, esto genera conflictos que varios padres de la iglesia van a tratar de resolver. Uno de ellos, de los primeros que van a empezar a abordar este tema, será precisamente San Justino, que es un laico y filósofo cristiano del siglo II. Es interesante esto, fíjense nada más, que se trata de un laico, no es ni un obispo, ni un presbítero, ni un diácono, sino que es un laico. Y este laico que es filósofo, que está imbuido en el ambiente de la filosofía contemporánea, la filosofía griega, conceptos propios de esta filosofía, especialmente el neoplatonismo, va a tratar de darle estructura filosófica al cristianismo. Justino era un pagano del siglo II que va a caminar por diferentes escuelas filosóficas, estoicos, platónicos, etcétera. Y al no un poco como San Agustín, en el mismo sentido, al no encontrar satisfacción en ninguna de estas escuelas, se topa Justino con los profetas del Antiguo Testamento. Y en ellos descubre que es ahí donde se encuentra la verdad. Y estos profetas del Antiguo Testamento lo van a llevar posteriormente al cristianismo. De modo que la conversión de Plotino no va a implicar tampoco un alejamiento de su doctrina filosófica platónica, aunque sí va a llegar a decir Justino que él no es platónico, que él es cristiano, porque en el cristianismo se encuentra la plenitud de la verdad. Esto es interesante, no profundizaremos mucho ahí, pero sí decir eso, una cuestión importante en la vida de Justino cuando se convierta al cristianismo será cómo seguir siendo cristiano, perdón, cómo ser cristiano y a la vez no dejar de ser platónico, conservar esta mirada de Platón. Y podríamos preguntarnos, yo creo que es esa pregunta que se está haciendo Justino, podríamos preguntarnos también todos nosotros en nuestro día de hoy, cómo ser cristiano y a la vez poder vivir desde
las nuevas racionalidades que están surgiendo en nuestro tiempo, ¿no? En los años 60, 70 se preguntaban mucho cómo ser cristiano y cómo ser marxista a la vez, cómo conjugar dos posiciones tan antagónicas que podrían parecer incluso contrapuestas. Bueno, lo mismo le pasaba a Justino. Dos posiciones, dos visiones de mundo totalmente contrapuestas, como son la semítica y la griega platónica, pueden ser conciliadas, a decir de Justino. Y este ejemplo también nos debe de decir mucho a nosotros, porque así como Justino logró hacer esa unión entre filosofía griega y fe cristiana, también hay diferentes tributos que le rinde a la filosofía griega y que van a perjudicar al cristianismo. Entonces también tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿qué cosas no deberíamos conceder a diferentes visiones de la realidad contemporánea a nosotros para no perder, o deberíamos por lo menos estar alerta frente a esos posibles tributos que deformarían nuestra fe cristiana? Bien, Justino va a ser el primero que se va a plantear la cuestión de la relación entre cristianismo y mundo. Cómo poder, no solamente es explicar la fe hacia el interior, reflexionar a partir de las escrituras para la edificación de los fieles, sino también cómo explicarla hacia el exterior, cómo poder compartirla hacia aquellos que están fuera de la comunidad cristiana. Y especialmente en un momento en el que se encuentran viviendo persecución. Justino morirá mártir por allá del 160 más o menos. Entonces es un momento también bastante crítico. No es un momento de paz y de diálogo, sino es un momento donde el cristianismo está siendo perseguido y por lo tanto tiene que defender su propia fe y sobre más que su fe, a sus propios hermanos. Eh, Justino, como ya decía, será un gran conocedor de la filosofía griega y esto le va a permitir entablar ese diálogo. Se va a preguntar Justino, ¿qué aporta el cristianismo al mundo contemporáneo, el mundo en el que se encuentra? La respuesta de Justino va a ser todo y nada a la vez. Por un lado, la concepción propia de Justino es que ya en el mundo están las semillas del logos, de la razón, del sentido divino, y estas semillas, al estar presentes ya en el mundo, no necesitan de algo extra. Sin embargo, el cristianismo y especialmente la persona de Jesús, que es el logos del Padre, logos con mayúscula, arroja una nueva luz sobre el mundo. Por esto va a decir Justino que el cristianismo aporta a la vez todo y nada. No pareciera necesitar el mundo del cristianismo y sin embargo cuando lo tiene le ilumina toda la realidad. El principal aporte de Justino para la cristología, que es el tema que a nosotros nos importa, va a ser la concepción de Cristo como el logos del Padre. Logos quiere decir, tradicionalmente se ha traducido como razón, que es una buena traducción, pero tiene sus limitantes. Más bien podríamos traducirla como sentido, el sentido propio de Dios que le da al mundo y se da a sí mismo. Y por otro lado, también afirma Justino que el mundo tiene un carácter lógico, es decir, que tiene logos, pequeños sentidos inmersos dentro de la propia realidad, como en modo de semilla. Entonces, no se trata tanto de decir que el mundo tiene verdades parciales, en términos de viendo la verdad como algo que se puede partir y entonces tú tienes una parte de la verdad, yo tengo otra parte de la verdad y si juntamos nuestras verdades formamos una verdad mayor y plena y ese es Cristo. No sería en ese sentido, sino más bien en el sentido de la semilla y el fruto. Para Justino, Jesús es el logos del Padre, la semilla ya germinada y dando frutos, mientras que los logos, pequeños logos que tenemos en el mundo, son pequeñas verdades que están por germinar. Y es Jesús mismo quien las hace germinar. Entonces lo que le da Jesús y el cristianismo al mundo será precisamente el sentido de plenitud. Ahora, esto es importante darnos cuenta que para Justino lo importante no era dar a conocer sus ideas, sus reflexiones filosóficas y teológicas, sino más bien defender a sus hermanos perseguidos. Como ya decía en este momento, la iglesia está sufriendo persecución y lo que trata de hacer Justino es presentar que el cristianismo no es nada ajeno a la filosofía griega y a la racionalidad propia que están viviendo el imperio romano. Por el contrario, el cristianismo es parte de esta misma lógica, es parte de esta propia racionalidad
y lo que le da es iluminarla. Si el mundo, entendido como imperio romano, prescinde de Jesús y del cristianismo, que es la razón del Padre, entonces estaría privando de una luz que iluminaría su realidad. Ahora, hay algo bien interesante que va a decir Justino aquí, y es que una de las vías para llegar a Cristo es el Antiguo Testamento, que va encaminando la senda para la llegada del Mesías, pero hay otro camino aparte, y ese camino es la filosofía griega. Para Justino, por medio de la reflexión humana y de la filosofía griega, es posible llegar a preparar el camino para acceder a Cristo. Entonces esto le va a generar conflictos importantes con los judíos, que en ese momento estaban también en Roma, que van a criticar al cristiano porque ya no se parece, estamos hablando del año 150, 160 más o menos, y los judíos van a criticar al cristianismo porque ya no se parece nada al judaísmo, más bien están más cercanos del paganismo. Y también en este sentido va a tratar de defender Justino al cristianismo. Finalmente, lo que va a decir Justino sobre Jesús es que Cristo es el sentido del que todo el género humano participa. Y el género humano participa de Cristo porque en cada uno se halla parte del sentido germinal divino. Cada uno de nosotros tenemos ya una semilla de la divinidad, pero es Jesús quien le da plenitud, es Jesús quien nos hace participar de manera completa en esa divinidad. Entonces, vean cómo es interesante el camino que se va realizando desde la propia lógica del Nuevo Testamento, que es una lógica semita, una lógica de hombres del desierto, podríamos decir, a una lógica de filosofía griega, de hombres de la palabra, de logos, de la razón. Parece que hay un salto importante, ¿no? Parece que el camino, en algún momento, como que el salto fue de tal tamaño que ya de repente no reconocemos a la persona de Jesús. Y a partir de aquí podemos perdernos en ese mismo sentido. Yo creo que lo importante aquí es tener en cuenta que quien está detrás de todas estas concepciones es precisamente la persona de Jesús. Estos hombres y mujeres de este tiempo, Justino Mártir y otros más, van a ser llevados por la experiencia de la persona de Jesús. Es él a quien se están refiriendo. Ahora, hay otro personaje importante del que tendríamos que hablar al abordar la reflexión de la Iglesia sobre la persona de Jesús, que es Ireneo de León. Ireneo va a ser obispo de León, va a vivir por allá del siglo II en Francia, y a diferencia de Justino, Ireneo no será un filósofo importante, más bien será un pastor y un creyente. Y esto se va a notar mucho en sus escritos, porque no va a manejar todo el bagaje filosófico que manejaba Justino, pero sí va a tener la capacidad de dialogar con altura con otras corrientes del cristianismo que van a estar en su momento. Una de ellas, quizá la más importante contra la que va a contra la que va a combatir, podríamos decir, será el gnosticismo. Esta idea de que hay dos dioses, un dios bueno y un dios malo. El dios bueno ha creado las cosas espirituales, el dios malo ha creado las cosas terrenales, y por medio de la venida del Hijo de Dios, del Dios bueno, es como se va a salvar la humanidad, abandonando obviamente todo lo carnal, todo lo corpóreo. Contra esta doctrina va a luchar Ireneo de León. Él va a proclamar por esto va a proclamar la estrecha relación entre Cristo y nosotros. Frente a la concepción de la trascendencia de Dios, que Dios es un ser totalmente lejano de nuestra realidad, impasible, que no puede sentir ni cólera, ni dolor, ni ninguna otra de las cosas que sentimos los seres humanos terrenales y contingentes, para, para Ireneo no habrá esta distancia será salvada por la misma persona de Jesús. Y va a utilizar un concepto muy interesante, que es el de la recapitulación. Es decir, el mundo se va a planificar en Cristo. Cristo es la cabeza del mundo, de la humanidad, y por lo tanto, Cristo es quien nos va a llevar a una humanidad nueva. Lo que Cristo es solo puede definirse a partir de lo que el hombre es. Y el hombre, para Ireneo de León, es un ser relacional.
que está en comunión con otros seres. Por lo tanto, Cristo también será un ser relacional y es, de hecho, la comunicación misma del Padre hacia cada uno de nosotros. No sé si a ustedes les pareció, o a lo mejor no quedó muy claro, pero da la impresión con esto, al hablar, cuando Justino habla de Jesús, de Cristo, como el logos del Padre, pareciera que hay una cierta subordinación, no sé si les da esa impresión, porque parece que no está al mismo nivel del Padre, sino más bien es no quisiera decir instrumento, pero más bien un emisario, podríamos decirlo, del Padre, como que queda esa impresión con Justino. Justino no termina de ser tan preciso en ese sentido, y con Ireneo sí habrá esta precisión. Para Ireneo, Cristo mismo es la comunicación del Padre, pero no una comunicación como cada uno de nosotros, que hablamos por medio de la oralidad, por medio del lenguaje, y que hay una distancia entre nuestro lenguaje y nuestra misma persona, de modo que podemos presentarnos cada uno de nosotros, pero lo que yo digo de mí no es necesariamente lo que yo soy. Eh, para Ireneo no será así con Jesús. Para Ireneo el Hijo como comunicación es la misma comunicación del Padre. No es solamente un emisario subordinado, sino es su misma comunicación, lo que él mismo está dando. Perdón, ¿alguien quería hablar por ahí? ¿Alguien tenía una duda o comentario? Bien, creo que no. Por eso la cristología de Ireneo será una cristología soteriológica, es decir, de salvación. Para Ireneo la principal función de Cristo será salvar al género humano. Nos ha salvado, y esto es interesante, hay que tener en cuenta esto. Para Ireneo la salvación se obra primeramente por la encarnación, no por la cruz, sino ya desde la encarnación Jesús mismo está salvando al género humano. Al asumir la misma condición del ser humano, está rompiendo esa brecha que existe entre el Dios trascendente y totalmente inaccesible y la humanidad misma. Nos ha salvado por su encarnación y aquí podríamos decir que da lugar a la teoría física de la redención. La redención se da al asumir nuestra humanidad y no tanto con esta visión jurídica o psicologista que va a ser muy común en Occidente, posterior a Ireneo, que va a hablar de la salvación de Cristo como un pago de una deuda, que es más o menos como la idea que habíamos dialogado el otro día cuando hablábamos de pecado original. Para Ireneo no será tanto la cruz y la muerte en cruz, sino la misma encarnación. Al asumir Cristo mismo la humanidad, la está redimiendo ya. Ahora, para poder comprender el papel de Cristo y la comunicación de Dios hacia los hombres, tendríamos que hablar primero de qué es un hombre para Ireneo. Y para Ireneo, el hombre es un ser trascendente. Ha sido creado para trascender, para ser más de lo que es, y en este sentido es Cristo quien lo va a llevar a la plenitud. Si bien ya hay esta tendencia en el mismo ser humano de vivir procesos de trascendencia, de perfeccionamiento, es Cristo mismo quien va a perfeccionar al ser humano. Otra idea interesante de Ireneo será la posibilidad de la comunión con Dios. Y esta comunión no es de tipo moral, sino más bien ontológica. Es decir, que el mismo hombre puede entrar en plena comunicación con Dios desde la misma naturaleza y esencia. Va a decir ahí va a poner un ejemplo, hará exégesis Ireneo, una exégesis muy rara además, de este pasaje de Lot con sus hijas, no sé si lo recuerdan en Génesis, cuando Dios ha destruido Sodoma y quedan solamente Lot y sus hijas. Entonces las hijas se acuestan con el padre y de esa relación nace los moabitas y los amonitas. Va a ser exégesis Ireneo de este pasaje y va a decir que las hijas son en realidad la humanidad, la sinagoga y la iglesia, es decir, la humanidad completa, los judíos y los paganos, y Dios va a fecundar a sus hijas, a la iglesia y a la sinagoga, a la humanidad completa, para que la humanidad
pueda alumbrar a la humanidad nueva, que es donde nos encontramos en este momento. Gracias a esta fecundación podremos nosotros dar a luz a una humanidad distinta de la que tenemos, pero es en Cristo precisamente donde se da esta fecundación. Ahora, rompe un poco, o no un poco, sino bastante, con la visión de Justino, que afirma que hay esta distancia importante entre Dios Padre y la humanidad, y por lo tanto es necesario que el Logos fecunde a la humanidad. Lo que va a decir más bien es que el Padre se da a conocer tal cual es en Cristo, que es su comunicación y su conocimiento. Aquí hay un problema, porque en las Escrituras se nos dice constantemente que a Dios nadie lo ha visto, y además, si estamos hablando de un Dios que es tan trascendente, pues es difícil poder comprender que podamos ver directamente a Dios, porque las Escrituras dicen que quien ve a Dios morirá en el acto, no puede vivir aquel que haya contemplado a Dios, y sin embargo nos dice Ireneo, que por medio de Jesús podemos contemplar la misma persona de Dios. No, vuelvo a repetir, no como quien se comunica por medio del lenguaje, y entonces el lenguaje es una realidad aparte del comunicante, sino más bien como la misma esencia del comunicador. Por eso Ireneo va a formular esta afirmación de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Es con él con quien la vamos a encontrar, en medio, como vamos a ver un poquito más adelante, en medio de toda la oscilación de tendencias teológicas que nos vamos a encontrar en los primeros siglos, donde algunos van a negar la divinidad de Jesús, otros van a negar la humanidad de Cristo, y entonces lo que trata de hacer Ireneo es llegar a un momento intermedio, un punto intermedio de síntesis, podríamos decir. Ahora, vamos a ver diferentes etapas en este momento. No creo que podamos agotar todas, pero es bueno tenerlas presentes. Desde la experiencia pascual hasta el concilio de Nicea, en el 325, habrá un momento de tensión entre la humanidad de Jesús, más bien la divinidad de Jesús, y el monoteísmo judío, que es lo que el monoteísmo bíblico, que es lo que ya veníamos comentando. Este conflicto se va a resolver finalmente con el concilio de Nicea, en el 325, afirmando la divinidad de Jesús. Va a llegar el concilio a decir que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, de la misma esencia. Pero esto no termina con los conflictos, nos vienen otros conflictos importantes. Si realmente Jesús es Dios, si realmente Jesús comparte la esencia divina de la divinidad, entonces, ¿cómo podemos hablar de la encarnación? ¿Cómo hablar de la humanidad de Jesús y de la relación que podemos tener con él? Para algunos, el resultado va a ser negar la humanidad de Jesús. Se va a llegar al punto de decir que lo que en las Escrituras nos aparece como cólera de Jesús, como llanto, como ignorancia o cualquier otro atributo que no pueda ser aplicado a la divinidad, en realidad se trata de una apariencia. No es realmente que Jesús esté sufriendo o esté enojado o esté alegre o ignore tal o cual cosa, sino que simplemente por cuestiones narrativas hacía como que estaba padeciendo esto. Incluso no es que Jesús haya padecido en la cruz, sino más bien hace como la finta, el engaño de que está padeciendo en la cruz. Esa será una respuesta que se va a dar ante esta problemática. Lo que va a ser el primer concilio de Constantinopla en el 381 es la afirmación de la humanidad de Jesús junto con Dios. Jesús es hombre y es Dios. Ahora, no, como se darán cuenta, esto no termina con la afirmación del concilio, sino que el concilio abre nuevas interrogantes que tendrán que ser resueltas. Si ya se ha afirmado la divinidad de Jesús y su humanidad, entonces, ¿cómo está constituido Jesús? ¿Cómo podemos decir que es ambas cosas a la vez? Y vendrán diferentes respuestas. Algunos dirán, como Nestorio, que la divinidad y la humanidad en Jesús son dos realidades radicalmente distintas y no tienen ninguna relación. De modo que lo que vivió y padeció el Jesús hombre le es totalmente indiferente a la divinidad, a la segunda persona de la Trinidad, al Logos o al Hijo, podríamos llamarle de cualquiera de estas formas. Y esta posición va a ser condenada. Es interesante porque va a decir
va a decir Nestorio, un obispo de Constantinopla, que desde esta perspectiva María sería la madre de Cristo y no la madre de Dios, porque Dios no puede tener origen ni final y por lo tanto no puede tener madre, ¿están de acuerdo? Y sin embargo, lo que va a responder el concilio de Éfeso es que María es madre de Jesús, pero en Jesús hay una unidad de ambas naturalezas. No hay no están separadas radicalmente, sino que están unidas, y por lo tanto María es tanto madre de Jesús, el hombre, como madre de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y aquí es donde empezaremos a hablar de la Theotokos, o la madre de Dios. Sin embargo, esto no resuelve el problema, como se imaginarán ustedes. Viene otro problema importante, que es si ambas naturalezas, tanto la humana como la divina, han quedado unidas, ¿no será que la naturaleza divina ha absorbido a la humana, de modo que la que actúa de hecho siempre es la naturaleza divina? Esta herejía se le va a conocer como monofisismo, o monos uno, fisis principio. Y vamos a ver cómo surge este problema. Mete en embrollos importantes, porque entonces se vuelve a negar la humanidad de Jesús. De nuevo, tratando de salvar la divinidad, se vuelve a dejar de lado al Jesús concreto, de carne y hueso, en aras de defender al Jesús divino. Aquí se va a reafirmar en el Concilio de Calcedonia del 451 que si bien hay una unidad entre ambas naturalezas, no hay una confusión en ellas, sino que son distintas, operantes ambas en Jesús, y por lo tanto Jesús es tanto Dios como hombre. Posteriormente a esta conclusión, surgirá un neonestorianismo. Recuerden, Nestorio era el que decía que había una división importante, radical, entre ambas naturalezas, y por lo tanto uno era el Jesús humano y otro era el Jesús divino. Y también llegarán los monotelitas, que se empezarán a preguntar, bueno, está bien, hay dos naturalezas distintas pero unidas en la misma persona. Entonces, ¿cuál es la voluntad que opera en la persona de Jesús? ¿La voluntad humana o la voluntad divina? Los monotelitas dirán, es una sola voluntad, la voluntad divina, la que va a operar en la persona de Jesús. Y el tercer concilio de Constantinopla, del 681, dirá, no es una sola voluntad, sino son dos voluntades, aunque la voluntad humana está subordinada a la voluntad divina. Como se pueden dar cuenta, hasta este momento, la traducción de la experiencia de Jesús, que fue una experiencia en mentalidad semítica, a las categorías griegas, va a generar conflictos enormes. No va a quedar tan claro, o más bien van a surgir constantemente cuestionamientos y preguntas al respecto. De manera esquemática lo podríamos ver de la siguiente manera. Durante los primeros 3 siglos, especialmente el segundo y el tercero, se va a cuestionar la divinidad de Jesús. El problema será la relación de Jesús con Dios. ¿Jesús es hijo adoptivo de Dios? ¿O de qué modo se relaciona Jesús con Dios? El Concilio de Nicea va a resolver este conflicto afirmando la divinidad de Jesús, y entonces habrá otro problema, la humanidad de Jesús. ¿Cuál es la relación que guarda Jesús con nosotros? ¿Jesús era un hombre como ustedes y yo? ¿O era un hombre de manera particular? Bueno, esto lo va a resolver el Concilio de Constantinopla, afirmando que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y entonces surgirá el problema de la unión. En Éfeso se hablará de la unidad de las dos naturalezas, la divina y la humana, no hay una distinción radical entre ambas naturalezas, pero en Calcedonia se afirmará la dualidad. Si bien están unidas ambas naturalezas, no por ello se confunden, sino que son naturalezas distintas. Y posteriormente, bueno, vendrán los problemas de los que ya he hablado, del monotelismo y otros que serán resueltos en el tercer concilio de Constantinopla. Entonces podemos ver que la evolución fue bastante lenta. Es decir, no es que ya en los primeros siglos tuvieran muy claro quién era Jesús para la fe cristiana. Y hubo diferentes interpretaciones. Lo curioso
es que precisamente cuando el cristianismo empieza a ser una religión tolerada y poco después se convierte en religión de Estado, hay una necesidad por empezar a normar de manera excesiva, bueno, no sé si excesiva, pero de manera clara y precisa aquello que se afirma de Jesús. No se puede, se empieza a perder un poco de la libertad teológica de la que se gozó en los primeros años. Ahora, este otro esquema nos puede resultar también iluminador, porque nos permite ver las diferentes posturas de manera gráfica. Por un lado, tenemos el judeocristianismo, que niega totalmente la divinidad de Jesús. Por otro lado, tenemos el arrianismo, que es una negación parcial. Si bien Arrio no se va a negar a decir que Jesús es Dios, sí dirá que Jesús no es Dios de la misma naturaleza que el Padre, sino que es Dios de una manera distinta, podríamos decir de manera subordinada. Nestorio hablará de una naturaleza alejada entre la divinidad y la humanidad. Por otro lado, se hablará de una naturaleza absorbida en la unión. Eutiques, que también será obispo, ahora no recuerdo de dónde era obispo Eutiques, pero él va a decir, él será el autor del monofisismo, que dirá que la naturaleza divina ha absorbido a la naturaleza humana. Si bien Jesús tiene ambas naturalezas, la naturaleza divina ha absorbido a la naturaleza humana y por lo tanto de Jesús solo se puede predicar que es Dios. La negación parcial con Apolinar, que también él va a negar la humanidad de Jesús, dirá que es principalmente Dios, y los docetas, que dirán que Jesús es Dios totalmente, y por lo tanto todos los padecimientos que sufrió en la cruz no son más que apariencias. Jesús fingía comer, Jesús fingía sentimientos, emociones, Jesús fingía nacer incluso, y que en realidad era la divinidad. Entonces, como vemos, el esquema es interesante porque la historia de la teología, la historia más bien de la cristología, de la reflexión sobre la persona de Jesús, va a ir oscilando como un péndulo entre estas posiciones. Por un lado, los docetas en una negación total de la humanidad, por otro lado, el judeocristianismo que niega totalmente la divinidad. Por un lado, Apolinar, que niega la humanidad de Jesús igual que la nuestra, y por el otro, Arrio, que niega la divinidad de Jesús igual que la del Padre. Eutiques, que afirma la unidad de las naturalezas de modo tal que la naturaleza humana quedó absorbida en la divina, y Nestorio, que afirma la distancia radical entre ambas naturalezas, de modo que uno es la segunda persona de la Trinidad y otro es el Jesús de carne y hueso que caminó entre nosotros. ¿Hasta aquí algún comentario? Perdón, no me quedó claro el primer cuadrito en el que estás hablando de que el judaísmo y el cristianismo negaban totalmente ¿qué? El judeocristianismo negaba la divinidad de Jesús, porque el judaísmo es totalmente monoteísta, no puede dar concesiones de que otra persona, de que haya otra divinidad, y mucho menos de que un ser humano se le pueda atribuir la condición divina. Entonces, niega radicalmente la divinidad, la divinidad de Jesús, y lo que llega a afirmar es que Jesús es un hombre santo, el hombre más santo de todos los seres humanos, o a lo mucho que ha sido adoptado de manera particular como hijo por Dios, pero no llega a compartir la misma naturaleza. Perfecto. Gracias. Sí, muy bien. De nada. Vemos entonces esta oscilación. En el centro, como pueden ver en el esquema, se encuentra Ireneo, este obispo de León, quien va a afirmar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que es consubstancial al Padre y consubstancial a nosotros, y que es de una substancia en dos naturalezas. Vean que ya son términos totalmente griegos. En la Biblia no encontramos ninguno de estos conceptos propios de la filosofía. Es decir, estos hombres han logrado traducir, por eso me gusta esta palabra, no es que hayan adulterado, no es que hayan
querido alterar el mensaje cristiano, sino que tratan de hacer ese paso desde la mentalidad griega, perdón, desde la mentalidad semita, hebrea, a la mentalidad griega. Y ese paso sufre accidentes, como cualquier traducción que se pueda realizar de un idioma a otro, ¿no? Bien, habría que preguntarnos a nosotros si tenemos esa creatividad y esa audacia de traducir conceptos teológicos a al pensamiento contemporáneo. Sería bastante retador, ¿no? Las oscilaciones van a ir, en cuanto a escuelas teológicas, entre la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Mientras que la escuela de Alejandría, en Egipto, va a ser más influenciada también bastante por la filosofía platónica, va a ser más tendiente a hablar de las analogías, va a leer las escrituras, de hecho, en términos analógicos, es decir, donde Jesús dice una cosa, hay un sentido más espiritual que hay que saber distinguir. Esta será uno de los métodos propios de la escuela de Alejandría. Mientras que la escuela de Antioquía va a ser una escuela más, menos filosófica, podríamos decirlo. Su lectura de la Biblia será más histórica, más literal. Si la Biblia está diciendo esto, que esto ocurrió, es porque históricamente esto ocurrió. No hay que buscarle unas segundas intenciones, una segunda interpretación, sino que lo que dice la Biblia, así es. Son dos escuelas contemporáneas, ninguna de las dos se va a negar, van a estar, van a coexistir. Entonces vemos cómo también hay una importante pluralidad teológica en estos momentos. Ahora, dentro de las corrientes también habrá esta oscilación y pluralidad. Por un lado estará la doctrina en Oriente del Logos Sarx, la teología de la divinización, y por otro lado en Occidente estará del Assumptus Homo, es decir, ambas influenciadas por Orígenes, y lo que va a decir es que el ser humano tiende a llegar a ser divinizado por Dios. Pero esto nos deja un problema importante. ¿Dónde queda entonces la humanidad? Si el ser humano, su meta final es llegar a la divinización, a compartir la vida divina, entonces la vida humana, ¿qué pasa? Parece que queda olvidada o hecha a un lado, ¿no? Bueno, estas serán como las tendencias teológicas de ese momento. Ahora, empezará a haber importantes herejías trinitarias herejías de tipo trinitarias y cristológicas. Yo aquí menciono tres de estas herejías. La primera será el adopcionismo, que va a ser afirmada por Teodoto de Bizancio. Y esta herejía va a hablar de la filiación divina de Jesús como una santidad moral. Es decir, Jesús es hijo de Dios no porque sea de la misma naturaleza de Dios, porque comparta su esencia, su substancia, sino más bien porque es el hombre más santo que ha existido en la historia. Por lo tanto, debido a su santidad, Dios mismo lo ha elevado sobre los hombres y lo ha puesto a su derecha en una condición semejante a la suya, pero no es igual a la suya. Esta herejía es interesante, el lado positivo de esta herejía es que busca salvaguardar el Jesús de carne y hueso y la concepción histórica de la encarnación. Es decir, en un momento en el que se afirmaba que Jesús no era verdadero hombre, lo que esta herejía va a tratar de afirmar es que Jesús es verdadero hombre. Antes que nada es hombre. Aunque en el modo de concebir la divinidad, bueno, se va a equivocar Teodoto, pero me parece interesante lo que trata de rescatar. El modalismo será otra herejía y va a afirmar que en una persona, en la persona de Jesús, se distingue el Padre y el Hijo. Jesús es la carne y Dios es el Espíritu o Cristo. Esto se entiende a partir del gnosticismo, esto que les decía, hay una radical distinción entre la carne y lo espiritual. Lo carnal es negativo, es pecaminoso, lo espiritual es bueno, es divino, y por lo tanto hay que separar ambas cosas. Por otro lado estará la herejía del subordinacionismo, que va a ser enunciada por Hipólito, un discípulo de Ireneo, y va a afirmar que el Hijo está subordinado al Padre. Es decir, si bien Jesús también es Dios, igual que el Padre, su divinidad es menor o está subordinada. Bueno, esto nos genera problemas de politeísmo, ¿no? Porque el cristianismo sigue afirmando que hay un solo Dios y que Jesús es ese mismo Dios. No es un semidios, no es un Dios subordinado.
Aquí tenemos la imagen de San Nicolás de Bari, o más bien de Mira, que no, sí, es San Nicolás de Bari, que le da una bofetada al hereje Arrio. Estos problemas teológicos que a nosotros nos pueden parecer exquisiteces, en realidad generaron muchos conflictos y a veces violentos en los mismos concilios, destierros, destituciones de eclesiásticos y demás. Bueno, en el año 269 se va a celebrar en Antioquía un sínodo. Este sínodo es importante y hay que resaltarlo. El objetivo principal del sínodo era deponer a Pablo de Somósata, que era el obispo de Antioquía. ¿Por qué quieren deponer a Pablo? Principalmente por sus malas costumbres, ya que se decía que era amante de la emperatriz Zenobia, emperatriz de un pequeño imperio surgido en Siria, pero sobre todo por sus afirmaciones heréticas. Pablo de Somósata va a afirmar que el Hijo de Dios no ha bajado de arriba, sino que es de abajo. Es decir, el Hijo no es de la misma condición del Padre, sino más bien es un ser humano como nosotros. Jesús es el hombre, como ya decía hace rato, Jesús es el hombre más santo de la historia y por lo tanto tiene un papel importante dentro de la historia de la salvación, pero no es Dios en términos ontológicos, sino más bien su divinidad se da por participación. Gracias a los méritos de su santidad de vida, gracias a la moral que ha vivido, Dios lo va a elevar a la calidad divina. Frente a esto, un presbítero de la misma iglesia de Antioquía, Malción, va a contraponerse a Pablo de Somósata y va a negar la plena humanidad de Cristo. Va a afirmar, ¿por qué va a negar la plena humanidad de Cristo? La plena humanidad de Cristo. Porque va a decir que Jesús, si bien tiene carne, y en eso se parece a nosotros, es hombre como nosotros, no tiene alma. Porque el alma de la persona Jesús de Nazaret ha sido asumida por el Logos, es decir, la segunda persona, bueno, nosotros lo podríamos decir así, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, no podemos hablar de una encarnación propiamente, de que el Hijo se haya encarnado en la persona de Jesús, sino más bien estamos hablando de una composición. El Logos y el cuerpo se hacen uno solo, pero al final de cuentas no sigue siendo un hombre, porque el ser humano está compuesto de alma y de cuerpo. Entonces es solamente aparente la humanidad de Jesús. Y decía que esto es importante porque en este sínodo, al buscar eliminar o deponer a Pablo de Somósata como obispo, han eliminado también la dimensión histórica de la cristología. A Jesús ya no se le va a concebir desde su condición humana, sino únicamente la cristología va a tomar una tesitura, ay, no sé cómo decirlo, un tinte más descendente, es decir, desde la idea del logos va a descender a la persona de Jesús y se va a ignorar bastante la perspectiva humana de Jesús. Frente a esto, vean en qué año se está celebrando este concilio. Se está celebrando en el 269. Va a surgir un presbítero en la iglesia de Alejandría de nombre Arrio. Este presbítero, que es casi contemporáneo al sínodo de Antioquía, va a afirmar que Jesús no es Dios como el Padre, pero tampoco es un hombre como nosotros. Ese va a ser el principal error de Arrio. Acepta llamar a Jesús como hombre, pero es un hombre sin alma humana. Y por otro lado, acepta afirmar que Jesús es Dios, pero se trata de un ser subordinado al Padre. Volvemos con el mismo problema, ¿no? No termina de afirmar la verdadera humanidad de Jesús al no concederle un alma humana, y por otro lado no termina de afirmar la divinidad de Jesús al subordinarlo al Padre. No están en igual condición divina, sino que está en menor condición. ¿Por qué creen ustedes que sea tan importante hablar del alma humana para Jesús? A lo mejor nuestra mentalidad ya no
no es la mentalidad griega y nos es ajena el concepto de psique, de alma. Pero ¿qué creen que implica afirmar que Jesús no tiene un alma humana? ¿Qué se imaginan ustedes? Porque Jesús lo puede todo. Bueno, no existirían tampoco las emociones en Jesús, ya serían simulaciones Exacto. humanas. Perdón. Eso. Exacto. Es que si eliminamos el alma humana, entonces afirmamos que Jesús no tiene emociones, porque en el alma humana, para los griegos, es donde radican las emociones, la voluntad, la libertad, etcétera. Y por lo tanto, volvemos a la misma cuestión. Todos los pasajes de la Escritura donde escuchamos que Jesús se encolerizó, que Jesús se entristeció o que Jesús ignoraba, porque en el alma humana es donde está la razón, que Jesús ignoraba algo, no son más que apariencias, ¿no? No son más que ficciones, porque entonces entra en juego esta imagen que tenemos de Jesús como el Dios todopoderoso, que lo es, pero que por ser Dios lo sabe todo, lo puede todo, y por lo tanto queda opacada la misma humanidad de Jesús. Y aquí hay algo bien chistoso, bien curioso, y es que la ortodoxia, es decir, el concilio de Nicea, va a abordar el error de Arrio respecto a la divinidad de Jesús. Va a afirmar que Jesús es verdadero Dios y es consubstancial al Padre, pero no va a abordar en ningún momento el error de Arrio respecto a la humanidad de Jesús. En ningún momento no va a llegar a decir que Jesús tiene también un alma humana, que es hombre como nosotros, y por lo tanto también siente, también se equivoca, también tiene cólera, también tiene alegría, etc. Ese va a ser un hueco enorme que va a dejar el concilio de Nicea, y que también aquellos que van a combatir a Arrio lo van a dejar, lo van a pasar por alto. Sea porque compartían la misma posición de Arrio, lo cual es interesante, o sea porque no consideraron que fuera necesario entrar en el tema. Tanto así que casi 100 años después, San Agustín de Hipona va a poner precisamente el acento en esa cuestión. Va a decir que nadie le combatió a Arrio su error respecto a la humanidad. Incluso Atanasio, que va a ser el obispo que va a combatir a las ideas de Arrio, parece que comulga totalmente con esta herejía de la humanidad de Jesús. Entonces, eso es interesante, porque creo que nuestra iglesia adolece en ese sentido de considerar la humanidad de Jesús. Finalmente, el concilio de Nicea se va a celebrar entre mayo y agosto del 325, del 325. La iglesia tiene pocos años de ser aceptada como un culto dentro del imperio, de no ser perseguida por Constantino. Y Constantino esto también es importante, el concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico, es decir, de todo el orbe cristiano, donde participan representantes de todas las iglesias repartidas por el mundo, no va a ser convocado por el Papa, no va a ser aprobado por el Papa, tampoco va a estar siquiera presente el Papa. Quien lo va a convocar va a ser el emperador romano, Constantino. Quien lo va a presidir incluso será el emperador o uno de sus legados. Y quien va a aprobar sus resoluciones va a ser Constantino mismo. Entonces esto ya le pone un cierto sabor a la discusión teológica. Este concilio va a resolver el problema de la divinidad de Jesús introduciendo un concepto de la filosofía griega, homoousios, que quiere decir de igual esencia al Padre, que está al mismo nivel del Padre, no como subordinado, no como un hijo adoptado, sino con las mismas categorías del Padre. Es interesante que no van a afirmar que Jesús sea semejante al Padre, lo cual podría dejar ahí un espacio para el arrianismo, que no negaba la semejanza de Jesús con Dios, sino la misma naturaleza.
sino que va a decir que es de la misma naturaleza. Y por otro lado, también va a decir que la consubstancialidad o el homoousios del Padre es con Jesús, no con el Logos, con el Hijo, con la naturaleza divina, sino completamente con la persona de Jesús. Aquí está rescatando entonces el concilio, aunque sea de manera indirecta, la afirmación sobre la humanidad de Jesús. Si bien Jesús es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Muy bien. No sé, quisiera compartir, quisiera que pudiéramos dialogar al respecto. De cara a este camino que hemos emprendido ya desde hace 4 sesiones, ¿qué sabor les deja esta perspectiva? ¿Con qué imagen se quedan de Jesús? Primero, algo que me interesaría escuchar de ustedes, ¿qué impacto les generó acercarse primero al Jesús histórico en la primera sesión? La verdad, para mí, el impacto no está en el Jesús histórico, sino en estas segundas clases, en la anterior y en esa. Eso sí es impactante para mí, que me doy cuenta que tengo que estudiar muchísimo más sobre la cristología. Gracias. Enrique, gracias, Dulce. Un hereje de la actualidad. Yo esto más o menos lo había estudiado, así que todo Homoousios y toda esta parte yo lo había visto, todo lo que vimos de Jesús histórico, estoy en el lado de la teología de la liberación, entonces todo esto más o menos lo tengo relativamente claro. Pero cada vez me queda más claro que Jesús es un misterio. Que la manifestación de Dios, para mi gusto, sea como sea, es un misterio tan grande que es imposible abarcarlo con la mente humana. Que lo único que puedo hacer por él es agradecerle, asombrarme de su acción y entender que lo que me enseña la Iglesia solamente me muestra una parte mínima de lo que es él, porque no se puede hacer más, ni esta Iglesia, ni otra, ni otra. Entonces, para mí, el Señor es tan grande que ya todos estos juegos filosóficos no me ayudan a entender que esto es mucho más grande, nada más, pero por eso que hablo siempre del Señor, en vez de hablar de Dios, Jesús, Espíritu Santo, del Señor, del Espíritu del Señor, del Espíritu Divino. Disculpen. Muchas gracias, Enrique. Quizás sea interesante, sin duda es indispensable esta actitud de apertura y podríamos decir, de agachar la cabeza ante el misterio, es indispensable, pero también es interesante que estos hombres de fe como Justino, como Ireneo, incluso como Ario y los herejes, trataron de dar explicación con los conceptos de su tiempo, de su experiencia con Jesús, ¿no? El reto para nosotros es cómo traducir también esta experiencia en nuestras propias categorías, porque no sé ustedes, pero para mí, a primera vista, consubstancial, de la misma naturaleza, homoousios, me parecen conceptos totalmente ajenos, porque no es mi racionalidad, es la racionalidad de los hombres griegos, que está perfecto, porque lograron poner una estructura racional a esta realidad. La pregunta es, ¿cuál es nuestro pensamiento contemporáneo al cual tenemos que traducir esta experiencia del misterio? Sabiendo siempre que vamos a errar, vamos a equivocarnos y no teniendo miedo a eso, ¿no? Sino más bien con la humildad de saber que somos rebasados por el misterio frente a nuestras disquisiciones teológicas que podamos realizar. Consuelo. Pues a mí también me asombra mucho, entiendo perfecto lo del misterio, pero lo que más me impacta a Jesús como verdadero, o sea, con lo que iniciamos, es encontrarme con un Jesús que sí es verdadero hombre, que es un igual a mí y que en un momento dado, uno igual a mí, que en un momento dado, esa figura que él tiene, yo puedo seguirla. Yo puedo entenderla, yo puedo vivirla, porque él tiene esos mismos sentimientos que yo tengo.
¿sí? De tristeza, de enojo, de frustración, o sea, me encuentro ante un verdadero hombre. Y ahí el misterio, como dice el señor Enrique, el entender que también es un verdadero Dios, entender y vivirlo como un verdadero Dios. Entonces ese es el impacto que a mí me genera, ¿no? Entender que Él es uno igual, que yo puedo ser igual a Él si lo entiendo y lo deseo y quiero vivir como Él. No sé, eso es lo que a mí me llama un poco me impacta, ¿no? Entenderlo como Maestro, verdadero Dios y verdadero hombre, porque pues lo he entendido muchas veces, lo he escuchado un montón de veces, pero ahorita al ver el contexto en el que él vivió, cómo vivió desde su infancia, cómo fue su vida, cómo era ese contexto, pues a lo mejor lo puedo llevar al mío y entender que él me está llevando por su camino. No sé si estoy errada o no. Gracias, Consuelo. A lo mejor lo interesante es eso, ¿no? Dice Leonardo Boff que Jesús era tan humano que solamente podía ser Dios. Y bueno, ahorita ya vimos que tampoco es esta invención, no se lo sacó de la manga Leonardo Boff, sino que viene esta tradición desde el mismo Ireneo. Entonces eso, en la humanidad de Jesús se nos revela su divinidad. Y humanidad con todo lo que ello implica. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la teología, en la clase de Evangelios Sinópticos, a la maestra se le ocurrió ponernos un ejercicio muy interesante que yo se lo recomiendo a todos ustedes y a todas ustedes. Agárrense los Evangelios Sinópticos, sus tiempos libres, y léanlos buscando un aspecto concreto, el que ustedes quieran. La geografía. Yo escogí la geografía, pero una amiga religiosa quiso leer los evangelios desde la misericordia de Jesús y agarró el evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe, y empezamos a leerlo por ahí. Bueno, la pobre se fue para atrás, porque en el evangelio de Marcos no hay un Jesús misericordioso. Jesús se la pasa enojado. Todo el tiempo se la pasa enojado contra los discípulos. Varias veces va a decir, ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula? No es posible que... Y dice el Evangelio, y se encolerizó Jesús. De modo que uno termina el Evangelio y dice, bueno, pues parece que Jesús se la pasa molesto en este Evangelio. Ya en otros Evangelios tomará tintes distintos. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que Jesús es tan humano que comparte nuestros sentimientos, nuestras experiencias, incluso de frustración, de desolación, tanto así que la experiencia principal que vive Jesús en la cruz es precisamente la experiencia de abandono. No la experiencia de tener toda la seguridad y, bueno, pues sí, ahorita me están crucificando, pero en 3 días resucito. Es la experiencia de que el Padre lo ha abandonado. Entonces, eso, Jesús es tan humano, es tan divino, porque es totalmente humano, porque es plenamente humano. Y dice Hebreos, es igual a nosotros en la condición humana, menos en el pecado. Pecado entendido no en términos moralistas y como lo entendemos normalmente de ascetismo cuaresmal, sino más bien en términos del pecado como una realidad humana que nos destruye, ¿no? Como violencia, les decía yo el otro día. Jesús es igual a nosotros, menos en esa violencia que nos desgarra como seres humanos. Bueno, Janet. maestro, sí. Sí, Jerónimo. Sí, a mí me llamó la atención esta parte muy bonita de nos habló ahorita, lo de Justino, Ireneo, Arrio, todos ellos, la experiencia que decía de Jesús, y a mí me parece, a mí me abrió sobre todo más para entender a Jesús desde la fe, desde mi fe, cómo voy a encontrar todos esos aspectos, irlos integrando más y más en toda la persona de Jesús. Creo que eso me llamó bien mucho la atención. Muchas gracias, Jerónimo. Janet. Bueno, primero que todo, gracias a Abel. A mí me ha gustado harto el curso y yo, la primera clase, digámosla, después la busqué y la comparé en muchos aspectos con el Jesús histórico que dio, porque yo no estuve en esa clase, pero lo vi después en YouTube, con el de... ay, me acaban... Con Alejandro,
que fue por este mismo EPEC. Alejandro parece que se llama Mario, ¿no? Bueno, parece que se llama Alejandro. Paul, ¿no? Que es chileno, claro. Paul. Bueno, pero el asunto de que me gustó mucho y de hecho se lo compartí a mi hijo, Jesús lo mataron, discípulo, no lo mataron por ser Dios, ni porque ser hombre, sino porque se enfrentó al poder económico y político de su época. Bueno, a lo mejor yo así lo entendí o así lo he querido entender, lo que yo fui aprendiendo en este curso y se lo compartí a mi hijo también. De hecho, le saqué una foto a tu pantalla que tú compartiste, yo le saqué una foto ahí que soy discípula, parece, que dice de un preso político. Tú lo mostraste, ¿verdad? Claro. A mí me gustó mucho todo eso. Y por eso te doy gracias, porque entiendo que el catolicismo que nos enseñaron por décadas, porque ya tengo varias décadas, era un catolicismo como cerrado, en realidad como ver un Dios, un Jesús bien lejos. Y yo ahora lo he ido aterrizando a la vivencia de uno, de mi propia existencia, de mis propios problemas chilenos y del mundo en general. Para mí, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, o verdadero Dios y verdadero hombre. Igual que al Padre Dios, yo le he agregado Dios, Padre y Madre. Entonces como que se me ha ido a hablar, no sé si me están entendiendo o me están entendiendo, se me ha ido ampliando mi abanico, digamos, y lo he ido incorporando al diario vivir, y no solamente al pedir, porque en general muchas veces nos dedicamos como a pedirle por mi familia, por esto, por lo otro, qué sé yo, y no ir como caminando un poco de la mano del que luchó, del hombre que se enfrentó a todo el político, como te digo, y no sé si religioso, porque para mí Dios no tiene religión. Y yo creo que en esta clase son como, no sé si son corrientes o teorías de cada pensador, de lo que tú has ido nombrando. Y me quedo entonces con el Ireneo, que creo que, no sé cómo se llama, pero me quedo con eso, con el que Jesús para mí es verdadero Dios, verdadero hombre, y lo necesito como hombre, porque cuando lo pongo como Dios, lo veo como así, ya está Dios, y lo necesito bien cercano a nosotros, más en el mundo que estamos viviendo. Más Chile, en realidad, bueno, todo, pues, México, pero como yo soy chilena, tengo que hablar desde mi lado. Y por eso doy gracias y veo a ustedes como a principios, como estábamos conversando, cuando habíamos empezado a ingresar a la reunión, estábamos hablando con Enrique, que cuánto uno ha ido aprendiendo. Llevo ha sido un aprendizaje, yo, como te digo, yo ya tengo los más de tanto, que no fue un aprendizaje de lo que nos enseñaron. Po. Yo como iglesia, como católica, como institución, yo ya, todo el mundo sabe ya, yo estoy alejada hace varios años, pero no así de mi Cristo, po. No así del Cristo verdadero, no así del Dios Padre Madre, que me gusta a mí decirle, y no así de la Ruá, que es el Espíritu Santo, que nos va dando esa fuerza para seguir caminando. Yo solo que me queda por agradecer y espero haber entendido bien y haber transmitido lo que te quiero decir, de que lo que yo he ido aprendiendo de la clase y de todas las clases. Y gracias Mario, gracias Abel y gracias a cada uno de los que conforman estos cursos que son demasiado ricos y nos vamos enriqueciendo unos con otros. Muchas gracias, Janet. Quizá lo interesante de esto que recuperabas tú de la primera sesión es que Jesús se enfrenta a los poderes políticos, religiosos y económicos de su tiempo, no por el conflicto en sí mismo, sino por la experiencia de Dios que ha tenido, ¿no? Está tan convencido de que Dios quiere una vida buena para aquellos que están sufriendo, que no le queda otra opción más que ponerse de su lado, y esto lo lleva con personas que están sacando provecho de esa situación en la que están siendo vulnerados. Y esto traído a nuestro contexto, bueno, pues también nos abre un abanico importante de posibilidades, de compromisos y de peligros también, ¿no? En México, bueno, una situación de violencia inhumana que estamos viviendo desde hace
20 años o poco más. En Chile, la crisis, con esto que decías ahorita de que cada vez te sientes más alejada de la institución, la crisis institucional enorme que está viviendo la iglesia chilena y que pues no parece tener salida, por lo menos no próxima, que el mismo Papa por ahí se dio cuenta de la situación que está viviendo de raíz la misma iglesia chilena. Y bueno, ¿cómo estar del lado de las víctimas y de quien está sufriendo la opresión y sí, de quien está sufriendo la opresión, pues nos enfrenta también y nos pone en situaciones conflictivas y bastante complejas también, ¿no? Y que nos hace desinstalarnos también de las seguridades en las que nos encontramos. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Ahora, también ya se ve desde el Nuevo Testamento cómo la situación va cambiando, y es que cada comunidad destinataria o donde se origina cada escrito del Nuevo Testamento, tienen situaciones particulares, no todas están siendo perseguidas. De modo que, por ejemplo, ya para tiempos de las cartas de Pedro, la primera y la segunda, ya no hay un conflicto tan evidente como en tiempo de Pablo, que sí, Pablo es totalmente antisistema y totalmente contrario al Imperio Romano, y ya para tiempo de las cartas de Pedro, más bien lo que se busca es presentar al cristiano como un buen ciudadano. Claro, porque pues ya la situación ha cambiado. Y también por eso, bueno, la cristología después tendrá su propio tinte, no tendrá el mismo tinte contestatario, porque el contexto va cambiando también, ¿no? Si ya el cristianismo se va integrando al imperio y el imperio se va haciendo cristiano, pues va cambiando la situación. Entonces eso, que también nuestras situaciones son cambiantes y eso nos reta a nosotros a pensar nuestra experiencia del crucificado en nuestros contextos que pueden ser múltiples y diversos. Dulce. Yo sí estoy un poco conflictuada, yo no sé si soy hereje, porque te voy a decir que para mí Cristo es el que es, y lo que yo tengo que ver en él es lo que tendría que hacer yo si él estuviera en mi lugar. Y lo veo tan enormemente enorme, como decía Enrique, que me siento así como que tengo la fe del carbonero, ¿no? Como decía mi abuelita. Y doy gracias a Dios de tener esa fe del carbonero, porque puedo ver, con la iglesia o sin la iglesia, ¿no? Puedo ver que mi papel en este mundo es hacer lo que Cristo haría. Y tendría yo que ver en el otro la cara de Cristo, ¿no? Para no agredirlo, para no sé. Entonces yo no sé si esto es una herejía o qué pasa, no sé. Posiblemente, Dulce. No, está muy bien su comentario. Sí, yo creo nada más ahí como precisar, ¿no? La iglesia, algo que ha sido común decirlo y que había que precisarlo un poco, la iglesia va más allá de la institución, si bien la implica, es importante lo institucional, lo reglamentario, pero no solamente, ¿no? Muchas veces nos hemos perdido un poco en eso, en derecho canónico y estas cuestiones, y nos hemos olvidado del espíritu. La iglesia somos comunidad. El mismo lo dice en el Evangelio, donde 2 o 3 estamos reunidos, ahí está él mismo haciéndose presente. Entonces, estamos invitados a ser comunidad y ser comunidad iglesia. Ahora, bueno, las cuestiones institucionales pues dependerán de cada contexto, de cada situación. Hay lugares donde es más fácil ser iglesia institución, hay lugares donde es más complicado y al contrario, parece que no es tanta opción. En fin, yo creo que eso, el llamado de Jesús siempre es hacer comunidad y hacer iglesia, y por eso ahora el Papa Francisco está insistiendo tanto en esta experiencia de sinodalidad que es caminar juntos, ser iglesia caminando los unos con los otros, que eso tampoco es la panacea, ¿no? No es la solución a todos nuestros problemas, y al contrario, va a meter esto a la iglesia en otros problemas distintos, pero bueno, son procesos que tiene que vivir la misma institución eclesial. Entonces, pues bueno, eso me parece importante resaltarlo. No sé si hay algún otro comentario al respecto. Enrique. Creo que tiene su micrófono apagado.
No sé cómo plantearlo bien, pero la iglesia es el dedo que debería indicar hacia Jesús. Y Jesús es el dedo que indica hacia el reino de Dios. Y nosotros somos el dedo. O sea, siempre nos quedamos hasta el límite del dedo sin saber que el dedo indica algo, que vamos más allá. Hay una trascendencia mucho más allá del límite. Tú delante decías al comienzo de hoy algo una palabra usaste que me acordé de una que aprendí en un movimiento de la iglesia, que fue muy importante, lo que se llama los no negociables. Ese movimiento tenía 5 no negociables. Lo demás todo se puede negociar, pero hay 5 no negociables, esencia. Y luego lo demás, pensémoslo, reflexionémoslo, no sé si se capta la idea. Y yo creo que esto es clave, tener claro cuál es lo no negociable nuestro. Lo no negociable nuestro es el credo, donde dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. No sé si lo dije la otra vez aquí, pero ¿es la esencia principal de Dios Padre? Primero que todo, Padre, Padre, Madre. ¿Todopoderoso o todo amoroso? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba en Unicinos en una teología feminista por mi mujer, que es de teología feminista, y Ivonne Guevara, que deben conocer varios de aquí, llegó y planteó, yo no estaba dentro, yo estaba en la parte de afuera, estaba mirando la pantalla, y dice, los retos hay que escriban su propio credo. Búsquenlo desde su corazón y escríbanlo. Y como yo estaba en una especie de retiro individual dentro, mientras mi mujer participaba en lo otro, me fui, me encerré y escribí mi propio credo. Y también escribí mi propio Padre Nuestro. Y también escribí mi propia Ave María. Esto puede ser peligroso, pero creo que es importante que cada uno busque en su interior, en la profundidad, qué es la connotación de cada palabra que decimos. No sé, yo entiendo, yo estoy en una caravana hacia ese mundo divino, una caravana que atraviesa un desierto, y en esa caravana me ponen ciertas condiciones, y esta caravana es la caravana cristiana, católica, y dentro de eso tengo ciertas cosas que no me gustan, y otras que me gustan mucho, y otras que estimo no, pero sigo en la caravana y no me voy de ella. Pero eso no quita que tengo que vivir conscientemente y estarme cada rato cuestionándome las cosas que me enseñan. Por eso que estoy con ustedes. Y por eso que participo en todas estas cosas, especialmente cuando son ecuménicas, cuando son de visiones distintas dentro de la misma iglesia, distintas corrientes. Porque así voy sacando la visión de este Dios tan multidimensional, de acuerdo, tan grande que una hormiga se imagina a Dios como una hormiga gigantesca. No se puede imaginar cómo somos nosotros, por ejemplo. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo, así como que Dios es un hombre súper maravilloso. No, es como la hormiga con una hormiga gigantesca. Perdón, eso un poco. Muchas gracias, Enrique. Quizá una de las cosas interesantes es precisamente si los padres conciliares del Concilio de Nicea hubieran estado en nuestro tiempo, probablemente hubieran escrito en otras categorías el credo, ¿no? Lo hubieran escrito de manera... Claro. Igual en la categoría del amor, ¿no? Sí, la omnipotencia que era tan importante para la concepción divina de ellos, posiblemente para nosotros no sea tan importante esta cuestión de la omnipotencia. Sin embargo, bueno, también es cierto, como dice Enrique, que vamos en una caravana y tenemos también dentro de la tradición hay algo que se transmite, como una herencia, podríamos decir. Y dentro de esa herencia hay que saber distinguir qué es eso imprescindible, qué es lo que tenemos dentro de nuestra tradición, que se nos ha transmitido, y distinguirlo de los revestimientos de categorías del tiempo en el que fue escrito o en el que fue dado el credo o cualquier otra cuestión,
Y eso, poder distinguir los ropajes de la esencia, para entonces desde nuestras categorías propias poder revestirlo también de significado, de modo que no quede tan ajeno a nosotros. Yo me pregunto qué entienden los pocos jóvenes que van a la Eucaristía o al servicio dominical o a cualquier actividad religiosa que celebran los cristianos en domingo, ¿qué entienden cuando leen el credo, por ejemplo? De la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Sin duda, a las personas que lo escribieron, a los padres del concilio, sin duda les hacía bastante sentido y sin duda para ellos les estaba reflejando una realidad de Dios. Pero a nosotros nos dice muy poco. Entonces yo creo que ese es el reto, poder descubrirlo. Y bueno, pues implica, por un lado, conectar con mi propia fe, la tradición y mi experiencia de fe, y también con la fe de mi comunidad, ¿no? De mi iglesia con la que estoy. Yo creo que es esa tensión importante. Mario, creo que también querías comentar algo antes de que se nos vaya. Gracias. Sí, a ver, pues quiero decirte que me gustan mucho las clases que das, ¿no? Y esta, pues eso, una selección muy bonita y grande, ¿no? que haces. Pero también creo que hay un tesoro muy, muy importante en todo lo que van compartiendo compañeras y compañeros, ¿no? Y con esto de lo que estamos hablando en el fondo, ¿no? De Jesús, creo que lo que me gusta, lo que me hace creer, lo que me causa admiración, es como percibir ternura en Jesús, ¿no? Una ternura así valiente, una ternura desafiante, activa, ¿no? Pero un poquito creo que, o sea, esa ternura tuvo su momento histórico y ya quedó, ¿no? Pero lo que me asombra es que se actualiza a tal punto que la veo actualizada en lo que ustedes comparten, ¿no? Y ahí creo que veo como esto que decía, ¿no? Que quizá resume todo, ¿no? El ser iglesia, el ser comunidad, ¿no? El ser otros Cristos, ¿no? Ahí está como la actualidad de Jesús, ¿no? En todas las palabras que decimos, con diferentes opiniones, con diferentes posiciones también, diferentes teologías en lo que decimos, pero un mismo sentimiento del corazón, ¿no? De abrirnos, de exponer lo que se mueve, ¿no? Y de comprendernos desde ahí. Y bueno, como le decíamos al inicio, ¿no? Janet y Enrique, lo que se va compartiendo es lo que somos, ¿no? Y creo que eso es lo más bello de Jesús, ¿no? El compartir esa carne, que es el único lugar donde se manifestaba su divinidad, ¿no? Y compartimos con él. Eso, y pues agradecerte muchísimo, Abel, y a cada uno y cada una, porque compartimos más de lo que pensamos en nuestras palabras, ¿no? Se escapa ahí los sentimientos y la fe y la espiritualidad. Eso, Abel. Muchas gracias a todas y a todos. Pues a mí me gusta mucho compartir, porque además de no es solamente dar, sino también creo que cuando compartimos entre todos, cuando ponemos en común nuestras experiencias de fe, toca también algo nuestro. Bueno, creo que ha llegado la hora de terminar la sesión. Dentro de 8 días todavía nos veríamos para la última sesión, que hablaríamos un poco ya desde nuestro contexto, bueno, cómo diferentes teologías y comunidades han tratado de acercarse a la persona de Jesús desde sus propios contextos, feminista, posmoderna, de la liberación, etc. Entonces, bueno, queda eso ahí. Janet, no sé si quieres comentar algo. Disculpa, como ya estás terminando, quiero darle un saludo a todas nosotras las mujeres y decir que no se celebra mañana el Día de Nosotras las Mujeres, se conmemora, porque fue a través de se quemaron las mujeres, por eso se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, y las mujeres en donde nos toque, en la calle, en la casa, en la iglesia, que todavía lamentablemente están vertical, pero algún día vamos a lograr que esa iglesia sea más horizontal. Así que un saludo a todas nosotras las mujeres y a sus esposas, a sus parejas,
que tenemos que ir construyendo juntos desde las poblaciones del territorio que nos toque. Besito a cada una. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. ¿Por qué me cierras el micrófono, Mario?